tienen algún material de apoyo. Me fui lejos. Pero lo que les quería comentar es otra cosa. No quiero meter la pata, así que acá Pero lo logré. Es esto. Show. Ahí está. En la parte de material de práctica, tienen material de clases, un apartado, después tienen donde les voy dejando colgadas los PDFs de las presentaciones que vamos viendo. Se me acabó el café. Y tenemos un apartado que es material de práctica y un apartado que es material de apoyo. En la parte de material de apoyo les puse el Pocket. Ojo que por ahí puedo ir agregándole cosas. De hecho, no sé si esto tiene lo último que agregué, me parece que no. Déjenme ver, chequear. Porque a veces lo agrego y me olvido de levantarlo, de pisarlo. Claro. Sí. Me falta lo ultimito, que igual no lo necesitan por ahora, pero me tengo que acordar de subir la nueva versión, así que si quieren esperar para descargárselo, y si no, se lo descargan las 20 veces que haga falta, total, pisan el archivo y se acabó el problema. Ahí les voy poniendo entonces el Pocket con todo lo que ya están acostumbrados a que esté, ¿no? Todo lo que vamos juntando, recordando de métodos, funciones, clases, todo lo que más o menos vamos viendo. No está puesto, no sé si no se los voy a agregar esta vez, toda la parte de manejo de tiempo, porque habitualmente no lo ponía, porque, no sé, háganme acordar que se los agregue, porque la librería Datetime, que es la que habitualmente usamos para trabajar con temas de tiempo, suele ser la que más se usa para hacer conversiones. Por ejemplo, cuando uno levanta en un archivo de texto una fecha que la toma como un texto, después a lo mejor necesita hacer aritmética de fecha, porque necesita, por ejemplo, comparar o filtrar cosas desde una fecha hasta otra. Entonces, una vez que toma eso, lo tiene como texto, está la fecha, pero si quiere trabajar con algún tipo de filtrado, comparaciones, mayor, menor, antes, después, hace 7 días, etcétera, 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 lo que ya sabemos manejar con Datetime, está piola generar o pasarse esa fecha a un objeto de tipo Datetime o Date, o Time, depende de lo que ustedes necesiten. Y para eso está bueno recordar entonces las clases esas que trabajamos con esa librería. Así que si ven que no les voy poniendo esto porque tengo 200 cosas en la cabeza, perdón, me van avisando, me van diciendo, profe, no levanto eso, y entonces me concentro, les escribo más o menos, les hago un apartado en el Pocket y lo vamos actualizando. Les he agregado alguna tabla con algunos métodos y funciones así típicos de Pandas. Pandas es inagotable, es tremendo, tremendo, porque encima de todas las funciones y las cosas que hay 27 millones de argumentos para cada cosa. Y además, como típico, hijo directo de Python, se puede hacer todo de 27 millones de formas. Entonces, y siempre va a faltar algo, o siempre van a encontrar que otro lo hace de otra manera, está todo bien. Yo traté de más o menos arrimar y ponerles algo así como lo central, lo básico, lo de tiki todos los días. Y tengo que hacer lo mismo, que no se los hice todavía, con el módulo de ploteo, el módulo de gráfica, con el Matplotlib, por lo menos. Hay otro que permite gráficos más avanzados, con lo que tenemos en Matplotlib, para serles sinceras, muy muy honestas, alcanza. Por ahí algún gráfico adicional de chochos nomás, con el otro. Y al final de todo les puse
la parte como para darles algunos tips o ayudas de cómo pueden hacer para trabajar con archivos que son externos a Colab, por supuesto, cómo van a ser todos los archivos de datos con los que van a trabajar, cómo pueden hacer para dejarlos en un lugar, en una posición desde donde puedan chupar todos los datos para trabajar, pasarlos a un data frame y trabajarlos desde ahí. Y lo opuesto, ¿no? Cuando ustedes quieran resguardar cambios o conformar un nuevo archivo con columnas o cosas filtradas, ¿cómo hacer para bajar eso a un archivo? Eso se los agregué al final para que lo tengan, que es lo que estaba al final de la presentación de la clase pasada, como para que fueran probando también con eso. Y está puesto ahí en el Pocket. Y esto no está destilado ya, en este humilde y sencillo acto se los voy destilando para que lo tengan también disponible. Esperen que... Lo primero que tiene que suceder es que yo vea dónde está el menú contextual. Ahí lo vi. Bien, que es una guía rápida de pandas. Es más o menos parecida a la tablita, donde voy poniendo con ejemplitos a ver qué es lo que pasa para que ustedes también vayan practicando. Y además, en la sección anterior, que es la sección material de práctica, tienen ya destilado un material de repaso de Python, que ya lo tenían desde la clase pasada, directamente para que lo puedan ir probando en Colab. Para que se vayan familiarizando, más que nada, en cómo se trabaja ahí. Como Colab actúa como el shell que habitualmente usamos nosotros, donde uno puede trabajar desde la línea de comando, con la diferencia de que en una línea de comando de Colab podemos escribir la biblioteca británica, ¿no? Un programa gigante. Pero básicamente es así, escribo y voy ejecutando. Entonces, la idea es que para que se familiaricen con eso, por ahí repasar algunas cosas que ya las tienen que saber seguramente, pero va a acordarse, que no viene mal, y haciéndolo en ese entorno. Entonces, también en este sencillo acto les destilo para que ya tengan la segunda parte de esa práctica, que ahora involucra ver algunas cositas así básicas de pandas. De vuelta, lo mismo para ir reforzando. Van a hacerlo 28 millones de veces y a la número 28 millones 1, cuando quieran intentar hacerlo de memoria, no se van a acordar nada, se van a confundir. Este era corchete, paréntesis, esto va adelante. Más de lo mismo. Hay que preguntarle al que diseñó pandas, por qué lo hizo así. Así que es una intención mía de que tengan un montón de recursos rápidos como para que no tengan con cada pasito que tengan que dar, que tengan que ir, verificar, acordarse, que lo tengan más cerquita todo, más a mano. Dentro de esta práctica también, antes de llegar a Python, hay otro módulo que nunca lo damos porque es un módulo muy específico para la gente de sistemas y para la gente que necesita cálculos precisos, cálculos exactos. Es un módulo de cálculos realmente. Por eso se llama NumPy, N-U-M-P-Y, ¿no? Los números de Python, donde, por ejemplo, existen tipos de datos que manejan la precisión numérica decimal mejor que los tipos float habituales que trabajamos en Python y en todos los lenguajes. Y hay otras cositas más, implementaciones de arreglos, que son estructuras alocadas que nos gustan a los de sistemas. En realidad son estructuras montadas sobre listas con más límites en el manejo que una lista, pero para los que sí están definidos algunas operaciones que no tenemos definidas para listas, y sobre todo de álgebra matricial. Como nosotros, en muchos de los métodos que vamos a usar y en algunas cosas que vamos a hacer, pero sobre todo en en los algoritmos que vamos a usar, que no tienen por qué programarlos a mano ustedes, pero van a aparecer estas cosas. Hay mucho de álgebra matricial, álgebra vectorial, entonces esta librería viene de Perl. Y por esa razón, módulo Pandas y el otro, el de ploteo también, se apoyan mucho en NumPy. No es para volverse experto, porque de vuelta hay 200 millones de maneras de hacer lo mismo, pero ahí tienen también
un repasito, ¿no? De cómo se referencian, por ejemplo, cómo se hacen matrices o vectores de 1, 2, 3 dimensiones, cómo se referencian, cómo se busca un elemento dentro de toda esa estructura de dimensiones, cómo se modifican, cómo se aplanan, esas cosas, ¿sí? Para que se familiaricen, sobre todo para que cuando vean por ahí en algún código, referencia, NP, que y entiendan un poco de qué va todo esto, ¿sí? La estructura o el objeto de datos básico central que maneja NumPy es el array, ¿sí? Array, cuya traducción es arreglo, que incluye toda n dimensionalidad de matrices, ¿sí? De 1, 2, 3, n dimensiones, ¿sí? Y el objeto o la clase de objeto de datos central, las dos, pero la fundamental en Pandas es el data frame, ¿sí? Que es una retícula muy parecida a lo que sería cuando armamos una planillita en Excel, por ejemplo, ¿sí? Bastante lo más parecido que hay a una tablita de modelo relacional. Y también maneja un objeto, una clase de datos muy similar a las listas o a los arrays de NumPy, se pueden montar sobre cualquiera de esas dos estructuras, porque después, una vez que tenemos la retícula, a veces necesitamos trabajar o con toda una columna o con toda una fila. Entonces, en esas situaciones, obviamente que es lógico manejar con facilidad alguna estructura de tipo lineal o unidimensional, ¿sí? Esas estructuras en Python se llaman series, ¿ok? Para que vayan teniendo idea, en Python, perdón, en Pandas, se llaman series, que son las dos así más comunes que por ahí pueden llegar a oír mencionar. Entonces, por ahora esto, y vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver ya algunas, para algunas cositas, algunos trabajos que hay que hacer, yo les voy a ir mostrando algunas propuestas, que no son siempre infinitas, de cómo ir resolviendo, aplicando estas cosas usando, por ejemplo, Pandas o sin usarlo, como sea, para que lo tengan presente. Recuerden que ciencia de datos se puede hacer con una gran diversidad de herramientas, no hay por qué atarse ni a un lenguaje, ni a un módulo dentro de ese lenguaje. Se hace de la mejor manera posible, como me sale, como me cuesta menos, literalmente, ¿sí? Como mejor me va, y además con lo que tenga accesible, con lo que pueda usar, porque puede ser una herramienta muy bonita, pero si no la tengo disponible, es lo mismo que nada. Entonces, tienen todo esto, yo en la semana, a medida que voy preparando, porque voy haciéndoles también el material, cuando puedo ya les voy subiendo para que lo tengan disponible. Esperen que voy a salir de modo edición, así ya lo pueden visualizar. Creo que no tengo que destilar nada más. Para que lo tengan disponible y lo puedan ir trabajando, puedan ir preparándose, repasando, para que después, cuando venga el momento y les diga, bueno, júntense en grupo y hagan un análisis de este tipo sobre estos datos, ya un poquito más elásticos y flexibles, por lo menos algunos de los miembros del grupo, estén con respecto al manejo de estas herramientas, porque después se pierde mucho tiempo intentando que las cosas funcionen. Ya saben que siempre cuesta bastante y que nunca nada sale de entrada como lo pensábamos. Así que paciencia y practiquen antes, así se ahorran tiempo, energía, sudor y lágrimas, básicamente. Bueno, hoy vamos a seguir avanzando entonces en ver cuáles son los pequeños procesos ya que integran las grandes etapas, aunque hay cosas que, como yo les decía, a veces se solapan, están medio confusos los límites, porque este es un trabajo cíclico donde uno va, viene, se encuentra con que le faltan cosas, vuelve a buscarlas por afuera, las tiene que acomodar, acoplar. Hay un proceso así bastante cíclico hasta que logra tener todo lo que necesita, hasta que empieza a hurgar, escarbar. No voy a hacer este arreglo porque voy a usar tal algoritmo, no me interesa. Pues no, me parece
el tema desde el punto de vista técnico que se utiliza en ciencia de datos, aparte de una parte de lo que es inteligencia artificial, es manejo de grandes volúmenes de datos, que es un tema en sí, ¿sí? Porque todo lo que puede ser fácil con pocos datos ya se empieza a complicar cuando escalamos, ¿sí? Hay que usar otro tipo de algoritmos, hay que manejar las cosas de otra forma, entonces a veces son pequeñas cositas, pero que hechas sobre toda esa multitud toman otra dimensión, ¿sí? Aún así, hay un montón de cambios, de limpiezas y de cosas que podemos hacer ya con lo que vamos viendo y o lo que vayan practicando ustedes de pandas. Y hay otras cosas donde vamos allá a entrar a pisar o vamos a entrar a pensar, a limpiar, a modelar, a transformar, a reducir todos los datos usando modelos matemáticos. Y en muchos casos, apoyándonos también en modelos gráficos por una cuestión de síntesis fundamental. Entonces, la clase de hoy vamos a ir siguiendo el mismo derrotero que venimos siguiendo y al final de la clase de hoy metemos un parate tricky y a partir de la clase que viene nos vamos a tomar 3 y quizás un poco más de clases para hacer un repaso de cosas que yo ya sé que ustedes saben, yo también las sé, pero hay que refrescarlas. Y cosas que por ahí no saben, que desconocen, que necesitamos. ¿De qué ámbito? De todo el mundo, de las matemáticas y también de la parte gráfica y presentaciones. De la parte de matemática tampoco vamos a ir a recordar cómo se hace un descenso de gradientes vectoriales. No, gracias, paso, odiaba eso. Por supuesto que yo no soy gurú en matemáticas, ni mucho menos, ni me interesa. Las matemáticas para mí siempre han sido delicioso saberlas, espantoso estudiarlas. Esa es mi síntesis con las matemáticas. Me gustan mucho las matemáticas, pero el proceso de estudio nunca ha sido santo de mi devoción. Así que, y no soy profe de matemáticas, nunca di clase de matemáticas. Pero vamos a tener que hacer puntualmente algunas cosas para que como ingenieros, porque eso es lo que hacemos los ingenieros, apropiarnos de todas las cosas que sabemos de matemáticas, sobre todo de las propiedades, el sentido de las operaciones, las cosas que obtenemos desde el punto de vista conceptual o lógico, no tanto de los resultados, aunque acá los resultados cuentan, para empezar a modelar, porque si tenemos que modelar datos aplicando modelos matemáticos, lo mínimo que tenemos que hacer es entender, aunque sea un pelín, esos modelos, ¿sí? Entonces, un repasex, donde vamos a ver temas bastante de estadística, de medidas estadísticas, un poquito de probabilidad, denme un segundo, un poquito de probabilidad y algunas cosas más. Y entonces vamos a estar en condiciones de abordar ya la última parte de la materia, los temas que tengamos que ver. ¿Me da un segundito? ¿Quién es? Sí, un segundo. Por favor, debe ser las tarjetas, Pino, ¿las recibís? Gracias. Avísame si no. Bueno. Entonces, vamos a lo de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran hacer? Yo les había dicho que se vayan armando en grupos de... ¿Cuántos son ustedes? Y 4 van a tener que ser. Grupos de A4. Vayan agrupándose entre los que se entienden, se llevan bien, como siempre. Y en un par de clases seguramente les voy a ir pidiendo que me digan y los vamos a ir definiendo. Acuérdense que el 18 de octubre es la última clase que tenemos antes de la clase de la primera semana de noviembre, que no tengo presente la fecha. 4, 5, 6, 7, creo que es 8 de noviembre. Mi intención es que ahí se queden ustedes con un trabajito, con 2 semanas disponibles para hacer algún trabajito que te deban presentar a mi vuelta. Si es que viajo, si Dios y aerolíneas lo permiten, ¿sí? Todo se va viendo a medida que sucede. Bien, vamos por acá.
Vamos viendo, como decimos en los sargentos. Vamos viendo. Muy bien. La pregunta, ahora, déjenme que lo intente. Es si ustedes la van viendo. ¿Se ve? Sí. Exacto. Sí. Perfecto. Bueno, arranqué entonces. Habíamos hablado la clase pasada, ¿se acuerdan? Que teníamos todo un trabajo de definir objetivos, todo un trabajo de pensar, bueno, a ver, ¿de dónde me saco yo la información? A veces la tengo servida, pero muchas otras no. ¿De dónde me consigo yo la información para intentar descubrir, explicar, predecir, ¿sí? Este tipo de información? Y empezaba todo un proceso de TL donde empezamos a chupar cosas de distintos lados. Y ese proceso en sí requiere, una vez que conseguimos todo eso, que haya toda una etapa de integración. Yo les había contado en la clase pasada que normalmente, bueno, ahí está, que normalmente todo eso que se rejunta se estructura en un modelo habitual. Lo habitual es que sea un modelo relacional, por lo práctico, por lo generalizado, por lo disponible en la inmensa mayoría de las herramientas. Pero el caso es que la información venga de donde venga, aunque la hayamos rascado de adentro de la profundidad de algún Twitter, de algún mail, de alguna página, de donde fuere, necesitamos estructurarla. Vamos a trabajar estructurada porque después le vamos a hacer transformaciones, le vamos a aplicar operaciones y modelos matemáticos a esos datos agrupados con algún criterio, con algún concepto. Entonces necesitamos estructurar. Toda esa fase es la fase de integración, ¿sí? Después de que logramos integrar, tenemos que empezar a verificar la calidad de los datos. Cuando decimos calidad nos referimos a un montón de cosas. Es lo que genéricamente llamamos un proceso de limpieza, ¿sí? Esto es, recuerden que esto a veces se mezcla, ya limpié, tengo a lo mejor reducido los datos, decir, che, pero acá necesito tal cosa, ¿dónde lo podría llegar a conseguir? Y vuelvo al principio, ¿no? Voy incorporando pedacitos. Todo eso puede pasar. Esto es más o menos como un flujo, un proceso bastante ideal. Mi expectativa, después vamos a ver si lo podemos cumplir, pero mi expectativa es que la última parte de la materia la veamos con una herramienta que me gustó muchísimo, que es gratis y es un workframe que se monta sobre Python, así que está completamente disponible. Yo lo he probado ya algo, en mi máquina no consume gran cosa, sí abre montones de ventanas, hay que tener cuidado con eso. Que es que administra esta clase de proyectos como lo que se llama un workflow o flujo de un proyecto de flujo de trabajo, que es, yo diría, dentro de los estilos de proyecto que tenemos en sistemas, sí, lo más adecuado, ¿sí? Uno va siguiendo como un camino que a veces puede tener bifurcaciones, volver, es todo un proceso de trabajo que va pasando por distintas etapas, que no se impide que se vuelva a una etapa anterior o que desde algún tipo de contenido, por ejemplo, de datos o de representaciones gráficas de esos datos o de parcialización de esos datos, podamos abrir otro camino para explorar otras cosas. Ese es más o menos el sentido. Y lo que me gusta mucho de esta herramienta es que permite manejar de una forma muy sencilla, hasta para las manos gráciles mías, que son un desastre escribiendo, muy sencilla, toda esta tarea, definiendo así pequeños, un flujo de trabajo con pequeñas herramientas gráficas, donde hay que definirles algunas cosas. ¿Sí? Así que me gustaba la idea de que la última parte, la parte de aplicar diferentes modelos predictivos, la pudiéramos hacer con eso. Vamos a ver si llego, es mi intención, les digo. Mientras tanto, ya sé que hay algunos que por ahí son
se adelantan, les gusta, les interesa, les voy diciendo para que se lo descarguen si quieren, porque es gratis, lo pueden tener, lo pueden ir probando porque es chiquitito. Se llama Orange, como las naranjas, ¿sí? Así que si lo buscan, se lo quieren descargar y empezar a probar, tiene también herramientas para hacer las partes anteriores de la parte predictiva. A mí me gustaría que trabajáramos más en Python porque es como que nos metemos más y vamos viendo y vamos pensando y volvemos por ahí meternos con toda la parte gráfica y eso y encontrar en la ventana donde se les ocurrió a estos tipos poner este dato. Pero en la última parte me parece que está todo como más, todo el paquetito más, más conveniente. Así que si quieren, se lo quieren buscar y descargar, a mí me gustó mucho. Eso, cuando me puse a buscar herramientas viables para el curso y todo eso, me gustó bastante. Hay otras, pero esa me gustó. Bueno, hay entonces, como les decía, una etapa de limpieza donde tengo que empezar a hacer cosas como, por ejemplo, no puedo llamar de dos maneras distintas a lo mismo. ¿Sí? No, el concepto acá no es solo el concepto, sino también no es solo lo que es, sino como lo que parece, ¿no? Llamar de la misma forma, unificar, generar algún tipo de norma para algunas cosas, quitarme de encima todo lo que viene por añadido que no me es útil, columnas que por ahí no las voy a necesitar, columnas vacías, filas que están completamente en blanco. Es decir, cuando uno se trae información puede venir la vida ahí. Entonces, y puede haber gorgojos en algunos lados. Entonces, ese tipo de tarea de limpieza hay que empezar a hacerlo. Parte de esas tareas de limpieza pueden requerir ya algunas tareas más evolucionadas. Por eso es que nosotros, la clase de hoy, nos vamos a pegar una frenada así, a cero, por esta zona, por acá, por esta zona. ¿Por qué? Porque ya ahí medio en los límites de todo eso empezamos a aplicar algunos modelillos matemáticos y por ahí necesitábamos hacer algunas visualizaciones gráficas, entonces frenamos, repasamos un poco todo eso para que no sumar más mareo en conceptos que por ahí no nos acordamos cómo era la fórmula o cuál convenía o cómo se hace, en el tema de gráficos sobre todo. Entonces bajar un poco lo que es la complejidad en aspectos que son absolutamente secundarios a este tema. Y después entonces continuamos, ¿no? Con todo el proceso de transformación, de reducción de datos, que también es muy interesante. Pero desde ya les digo que la reducción de datos en principio se puede hacer ya a simple vista, ¿no? Bueno, esto no vale la pena trabajar con todo esto, podemos quedarnos con estas columnas o podemos sintetizar estas columnas con esta otra columna sintética nueva de información. O en muchos casos esa reducción tiene más que ver con el algoritmo predictivo que queramos aplicar. Entonces ahí ya empezamos ya estamos más cerca de hacia dónde vamos, ya tenemos más claro hacia dónde queremos llegar, entonces ahí eso va traccionando también. ¿Sí? Entonces, la clase de hoy vemos así en detalle qué implica todo esto y llegamos más o menos por acá, cortamos y cuando tengamos todo ese repasito, retomamos el proceso. ¿Estamos? Muy bien. En realidad esto es una decisión mía también para no empezar, porque yo podría haber empezado la materia diciendo, bueno, repasemos estos temas de estadística, veamos cómo se hacen gráficos, veamos cómo, pero es como muy descolgado. A mí me parece que siempre una profesora mía de matemáticas, era de los primeros años de la universidad, tenía una frase que nunca me lo olvidé, que siempre decía, chicos, si alguien les dijo que el saber no ocupa lugar, les mintió. A cara descubierta. El saber ocupa lugar. Fundamental. Con los años, a esa frase que siempre me quedó, yo agregué, el interés le hace espacio, ¿sí? Entonces, uno realmente aprende y está más predispuesto a aprender y a entender cosas en la medida en que lo necesita, o que le interesa, o que realmente busca ese aprendizaje. Cuando a uno se lo meten así, tric de arriba, y sin entender mucho ni de dónde viene ni por qué me toca, es complicado.
¿sí? Por eso es que primero hay que ir presentando un poco, ese es mi criterio, mi idea, el panorama, y bueno, sí, cuando nos haga falta un apoyo conceptual, bueno, cortamos, lo tomamos, lo verificamos, entendemos por qué lo estamos haciendo y continuamos, ¿sí? Yo tengo un ejemplo personal. Como dicen en la tele, voy a ser autorreferencial. Alguna vez se lo puedo haber contado a alguno de ustedes, no lo sé, pero que me marcó así, a fuego. En los primeros años de ejercicio profesional mío, trabajaba mucho para proyectos, de manera independiente para proyectos. Y tenía un compañero socio que era un gran vendedor, sabía mucho de negocios, me tiraba toda la parte técnica a mí, pero él era el que vendía. Y sabía mucho de la parte de negocios, porque había trabajado durante la etapa de estudio. Así como yo había trabajado en la parte académica, él había trabajado en negocios, en comercios, en ese tipo de cosas. Entonces nos tocaban montones de veces proyectos administrativos, ese tipo de aplicativos que eran muy populares en esa época, y en algún momento siempre de todo el proyecto llegaba el momento en que había que programar el famoso listado IVA compras y IVA ventas. Saben que IVA es un impuesto que rige todavía, todos los impuestos en el país nacen y nunca mueren, son eternos. Bueno, ya en esa época el IVA existía, no recuerdo con qué valor, con qué alícuota, por eso sí va creciendo. Es como una persona, nace, crece, se desarrolla, nunca muere. Entonces, y ya en esa época, igual que ahora, las empresas rendían, no sé con qué frecuencia, no recuerdo, a la DGI, era en ese momento, un reporte de diferencias, ¿no? Yo había pagado tanto IVA en las compras y había recibido tanto de parte de sus clientes, tanto tanto importe en concepto de IVA de las ventas que hacía, sacaba la diferencia y por el margen se lo pagaba al fisco, ¿no? Dije, una cosa extremadamente sencilla. Pero yo odiaba tanto la contabilidad que cada vez que me tocaba desarrollar eso, que era una pavada atómica, llamaba a mi socio, amigo Fercho, le decía, ¿me explicás si va a compras, si va a ventas? Me decía, no puedo creer. Dice, pasaste la universidad, eras buen alumno y todo. No puede ser que todas las veces tenga que explicar lo mismo. No me gusta, no lo entiendo. Cuando me lo explicás, lo programo y después lo olvido, lo borro, porque el saber ocupa el lugar. Así fue durante mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo empecé a pagar impuestos. Cuando yo empecé a pagar impuestos, chicos, la primera media vez que me lo explicaron, nunca más lo olvidé. Nunca más lo necesité a Fercho para eso. ¿Sí? Esta es el resumen o la moraleja de la vida cotidiana de cualquier persona en cuanto al aprendizaje. Si uno tiene interés, aprende mucho más rápido y aprende mejor. Si no te interesa y te lo meten de arriba, y probablemente te lo tenga que repetir, habrá que llamar a Fercho todas las veces que haga falta. Muy bien. Entonces, tratemos de, pobre Fercho que está en Córdoba ahora, no lo puedo estar llamando para que nos explique todo. Tratemos entonces de ir haciendo esto paso a paso. Recién les decía que estas 4 etapas se dividen, o las podemos dividir si queremos, por seguir haciendo divisiones que igual se van a solapar, en 2 grandes etapas, que son una etapa de preparación de los datos y una etapa donde ya empezamos a reducir o acomodar los datos para aplicarle o armar los modelos que a nosotros nos interesen, ¿sí? Todo lo que es integración y limpieza lo podemos poner en la gran etapa de preparación, y todo lo que es, que no me acuerdo cómo lo llamé acá, ya se me fue. Transformación, sí. Y yo pensaba transformación, pero ¿y dónde lo tengo? Esperen. Lo tengo acá abajo con el mismo nombre. Ah, no, preparación. Ok, un lapsus. Todo lo que es transformación y reducción lo llamamos una etapa de reducción propiamente dicha, porque en realidad eso es lo que hacemos. No es solo transformar. Y tampoco es que necesariamente reduzcamos, sino, sí, 99,9% de los casos, estilo lisoform, no vamos a quitar de encima columnas, vamos a sintetizar columnas en otras, vamos a agregar datos únicamente cuando necesitemos que algunos datos que estén nulos, de los que no tengamos el valor y que no los podamos conseguir por otros medios,
los necesitemos realmente para nuestro proceso. Sí, ese sería casi, les diría, el único momento donde va a aparecer información. Pueden aparecer columnas donde uno intente, por ejemplo, obtener una medida que involucre los datos de varias columnas para sintetizar esa información en una sola, pero casi les diría que estamos reduciendo también, porque estamos reemplazando con esa información la información de otras columnas. Así que en general está bueno que la etapa de preparado y transformación de los datos, que está muy solapada con la etapa de análisis y exploración de datos, sea o que la llamemos así genéricamente de reducción, porque es 99,9% lo que le vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Vamos entonces por la primera etapa. Etapa de preparación que dijimos tenemos dos grandes, ¿sí? Integración y limpieza. Muy bien. Entonces, dentro de la etapa de preparación, la integración de datos, un poco ya estuvimos hablando de eso, es el primer paso, que es lo que implica traerme las cosas de diferentes fuentes y juntarlas en una estructura, que puede ser una estructura muy sencilla, puede ser un solo archivo, o puede ser una estructura un poquito más sofisticada, como yo les contaba la clase pasada, como una base de datos que habitualmente, no tiene por qué ser siempre así, pero habitualmente acaba siendo una base de datos relacional. ¿Sí? Bien, en el caso nuestro, que vamos a trabajar directamente con archivos planos, probablemente alguna planilla de cálculo puede ser, eso es básicamente lo que vamos a estar usando, una tabla ya depurada por ahí. En el mejor de los casos, lo que vamos a tener es probablemente archivos que contengan información diferente y a lo mejor tomaremos un archivo en una estructura, en un data frame, el otro en otra, y donde sí me pueden aparecer un montón de tablas ahí compartiendo cosas, acomodando, dando vueltas, girando, es en mi memoria interna, ¿no? En mi Python o en la aplicación tipo Orange, donde yo empiece en la etapa de reducción a tomar cosas de los distintos data frames, a mezclarlos, a combinarlos, a abrirlos, a separarlos, porque quiero ver una cosa por un lado, otra cosa por el otro, a agruparlos de una forma específica. Entonces, por ahí los archivos que nosotros traemos e integramos, sea uno solo, a lo mejor dos, pero después adentro eso sí se empieza a armar como un grupo de estructuras internas de data frames que van a contener así, organizar la información como nos convenga a nosotros, ¿sí? Eso van a ser bastante. Bien. Dentro de la etapa de preparación también está la etapa de limpieza de datos. Esto que yo les decía recién. Ojo, porque cuando uno se trae datos, aunque esos datos sean fiables y aunque uno le haga el análisis o el tracking de esa información, que es algo que yo no lo menciono, sobre todo cuando esta integración de datos viene para parar a un reservorio ya oficial de una empresa, ¿no? Que tiene este trabajo así habitualmente, que tiene proyectos de ciencia de datos sostenidos. Es muy importante, muy relevante tener ¿cómo se dice en las industrias? Eso lo deben tener ustedes mejor cuando se hace la trazabilidad. Ahí no me salió. Tener la trazabilidad de los datos, ¿no? ¿De dónde vinieron esos datos? ¿Vinieron de un reservorio oficial de la empresa? ¿Vienen de un reservorio de afuera? ¿De dónde? ¿De quién los provee? ¿Sí? Los datos, por ejemplo, de, no sé, de filiación o de localización de los clientes. ¿De dónde los sacaron? Y de una planilla de Juan que él lo anota a mano. Juan, ¿piensa seguir quedándose en la empresa? La planilla la comparte, se la lleva él cuando se va. O sea, hay un montón de cosas ahí que uno debería analizar bien. Si el proyecto, como siempre les digo, lo va a llevar adelante un equipo unipersonal y ambulante, o sea, una persona o como ustedes, un grupito, que a lo mejor los datos se los van a descargar, en este caso se los da el profe, capaz que en algún momento ustedes lo tienen que llevar adelante en su vida profesional, se consiguen los datos, saben, más o menos confían en que esos datos tienen una buena procedencia, una buena fuente, bueno, y los tomamos, los aceptamos. Igual y así hay que repasarlos y hay que
filtrar todas las cosas que no nos sean útiles, todas las cosas que sean dudosas, o todas las cosas que se presten a, ¿será esto? Me huele a matufia, como decía un amigo mío. En los multiple choice, cuando siempre todas las preguntas tenían la misma opción, decían, me huele a matufia. Bueno, ¿y qué es quiénes son candidatos, por ejemplo, a que los borremos, ¿sí? O a que los desestimemos? Y, por ejemplo, si tenemos en un archivo de datos, recibimos columnas que están completamente vacías, ahora fue, ¿para qué las quiero? Lo mismo con las filas, ¿sí? Después, en el proceso de ciencia de datos, básicamente lo que nosotros vamos a intentar hacer es contestarnos cosas que no sabemos o de las que no tenemos los datos, no sabemos porque o no disponemos la información o porque simplemente no sucedió todavía, contestarnos o tratar de predecir o explicar lo que pasó o tratar de predecir a futuro ciertos resultados o cierto comportamiento. Categorizar, por ejemplo, una entidad que esté presente, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, estamos analizando naranjas, poder decidir, por ejemplo, si la naranja está podrida o no, sin necesidad de cortarla, o poder identificar si, por ejemplo, recibimos, qué sé yo, o vemos una imagen de un animal, si es un gato, es un perro, qué sé yo, de qué raza, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, intentar saber mañana cuál va a ser el rango de variación del dólar cripto, dólar oficial de alguna cripto en particular. ¿Saben algo de Binance? Ayer andaba con problemas. ¿Alguno se enteró? Yo, la verdad que no. No estoy ¿De qué, perdón? No escuché nada. ¿Qué pasó, profe? De Binance. No, estaban con problemas con acceso y después empecé a leer y había habido noticias de de intento, por supuesto, de cooptación de cuentas en Argentina. Hablaban de 12, 13 millones de cuentas. Yo no creo que en Argentina haya 13 millones de cuentas en Binance. Todo me olía a matufia, como decía mi amigo. Por eso les preguntaba si escucharon algo, pero no. No sé más que eso y no encontré tampoco buscando en internet mucha noticia. Así que No, no. yo me di de baja de Binance porque me llegaban 80 mails por día, así que no. Ah, un plomo, claro, sí. No, Sí, un sí. plomo. Sí. Te pasaste una wallet. Supongo. O vendiste. Cualquiera de las Sí, dos tenía cosas. una wallet, no, igual no tenía casi nada, no lo usé más. La experiencia nomás. Perfecto. Bueno, entonces, una vez que tengamos que predecir, por ejemplo, a cuánto va a estar BNB, que es el token de Binance, mañana o en los próximos 30 minutos, para poder hacer eso, en realidad nosotros vamos a intentar armar modelos, como no podemos calcular, pues si nosotros pudiéramos escribir una función exacta que dados estos valores, una f de x y z, me produzca un determinado resultado, f de todo eso, bueno, genial, divino, lo calculo, que eso se puede hacer en un montón de problemas, ¿sí? El tema es cuando yo no puedo encontrar esa función o no sé cuáles son las variables que deberían intervenir en esa función y mucho menos cómo ajustarlas, cómo generar esa función, ¿no? Con qué coeficientes y de qué manera combinar con operadores aritméticos esas variables para obtener un resultado. Entonces, lo que voy a hacer es intentar identificar cuáles son esas variables que aparentemente pueden tener algún tipo de indicio sobre el valor que busco, el resultado, categoría, binaria o no, múltiple, por ejemplo, para una taxonomía, ¿no? Para clasificar algo, o por ejemplo, un valor continuo resultante, el valor, por ejemplo, de la cotización de una moneda. Y ese tipo de cosas, sobre esas, montar algún tipo de modelo matemático, que sería básicamente encontrar funciones que, si no me pueden calcular de manera directa, me aproximen, ¿sí? Me aproximen un resultado. Y eso lo voy a hacer trabajando con datos que sean más
características, datos que sean más del tipo descriptivo de los fenómenos que yo tengo que estudiar o analizar, o de las entidades que yo quiera trabajar, de la que quiera obtener o sacar o producir información. Los datos identificatorios probablemente no me sean de utilidad. Igualmente, antes de borrar así, truc de prepo, todo lo que sea datos identificatorios, ojo, porque a veces me pueden ser de utilidad cuando yo, por ejemplo, en una fila tengo datos que son descriptivos, por ejemplo, en qué ciudad vive una determinada persona, Juan, y me falta la ciudad y a lo mejor me vendría bien tenerla. Entonces, antes de inventarla, lo que podría hacer es fijarme si tengo información de Juan en otro lado y traerme la ciudad en la que vive Juan o deducirla en base a otras cosas. Por ejemplo, si tengo las coordenadas XY del domicilio, está claro que puedo sacar la ciudad en la que vive Juan, por ejemplo, ¿sí? Pero capaz que yo tengo información, puedo conseguir información de Juan particularmente en otras partes y rellenar de una forma fehaciente ese campito o verificar. Si me dice, che, a mí me parece que Juan vivía acá en Capital, ¿por qué a mí me sale que vive en Mendoza? ¿Será que no hizo cambio de domicilio? ¿Será que está mal puesto? Ese tipo de cosas. Puedo salir a verificar por fuera, pero para poder hacerlo, está piola no deshacerme de los datos identificatorios, ¿sí? Entonces, ojo con esto, que en general para el trabajo que vamos a hacer, todo lo que sea identificatorio no me sirve. Sí me puede llegar a servir lo que sea descriptivo. Pero antes de hacer macana, me fijo. Una forma muy sencilla también de tener o mantener cuidados es, bueno, a medida que yo voy haciendo transformaciones en las estructuras internas de datos, trato de no perder las estructuras originales. Y si eventualmente las perdiera o voy haciendo transformaciones así que no fueron tantas, pero ya está, ya la dejé limpita, le saqué todas las columnas vacías y todo eso, también puedo eventualmente ir descargando esos cambios, ir generando nuevos archivos planos ya modificados. De forma tal que si más adelante me doy cuenta de que, me podría haber venido bien, no sé de quién es este que le falta a la localidad, ¿quién será? ¿Qué sé yo? Si saqué los nombres, la identificación, bueno, vamos a ver si lo machamos con los datos originales. Ah, mira, vos era de Juan. Y ahí lo buscamos. Entonces, en general, nos vamos a deshacer de nada que no sea, de todo, perdón, que no sea descriptivo y de todo lo que esté al pepe, ¿no? Columnas enteras vacías, filas enteras vacías. Pero cuando hablamos de deshacernos, cuando hablamos de tomar medidas drásticas, siempre, siempre, siempre recuerden que si no graban y se corta la luz, se pierde todo. Entonces, todas las cosas siempre con prudencia y siempre pensando un poquito más allá, ¿no? Bueno, a ver, sí, todo bien, pero ojo, voy guardando mis recaudos, de cómo después recupero cuando me encuentro al final del camino que las decisiones que tomé fueron todas malas, ¿sí? Bien, acá yo ya quiero ir mostrándoles para que ustedes vayan practicando opciones, por ejemplo, si efectivamente yo me traje un archivo, me lo monté en un data frame de pandas y ahora lo empiezo a mirar y digo, no, pero esta columna está completamente vacía, no tiene ni título, no tiene ni valor, ni nada. Y esta fila aparentemente también. Ojo que cuando uno monta los datos en un data frame, no es como cuando hacíamos en pensamiento, no sé si alguno de ustedes hizo pensamiento, que armábamos data frame de 5 filas por 5 columnas. No, puede ser importante. Entonces no es tan fácil ver si hay filas completamente vacías, si hay columnas completamente vacías. Y para poder detectar eso fácilmente hay varios comandos. Por ejemplo, en Pandas, obviamente puedo hacerme un programa en Python que lo recorra a la tabla y vaya verificando eso y mostrando. Pero también hay un montón de herramientas ya en Pandas que lo hacen automáticamente. Si ustedes se fijan ahí en la práctica que les puse y en el Pocket y en el archivo de Pandas, tienen un montón de métodos que ayudan a todo eso. El método info, que da información de atrás, ¿no? Cuántas columnas tiene una tabla, cuántas filas, cómo se llaman. En los data frames de Pandas es habitual, puedo no tener filas identificadas por su índice numérico, su posición, como en las tablas, de 0 en adelante, y las columnas también, o puedo ponerle nombres o algún índice particular a las filas,
o a las columnas. Lo habitual cuando uno toma los archivos CSV es que esos mismos archivos CSV o Excel ya vengan con las columnas con algún tipo de nombre o título. Entonces es habitual trabajar en los data frames de Pandas identificando a las columnas por su nombre. Ojo con pelos y señales, mayúsculas, minúsculas, señas, acentos, ojo a eso, ¿sí? Y tengo métodos que me hacen paneos completos, como Describe, que me da un montón de información, ahí tengo info, por ejemplo, o puedo ir inspeccionando las cabeceras con head, los finales con tail, muestreo, ¿sí? Muestreo estadístico de las filas con sample, por ejemplo. Ahí tienen un montón de métodos para que los vayan probando, vayan viendo cómo trabajan, para poder ir sacando, resumiendo información, porque si es un mamotreto, es a ojo, así, pasando uno por uno, se van a volver cacuy, como decimos en Santiago, no se puede, complicado. Entonces, tienen ahí un montón de métodos. Pero bueno, si ustedes dicen, bueno, no, pero esta columna